Y usted lo oye en muchachas jóvenes que empiezan a tomar anticonceptivas. Mira, qué raro, pero es que estoy usando la anticonceptiva y ahora me doy cuenta que estoy como más bajoneada. El alcohol es un factor de riesgo para demencia en hombres y en mujeres. Produce afectación del cerebro. ¿Sabes qué creo que es lo más jodido? Haberse ido en la tumba habiendo tenido una muy mala calidad de vida sin haber hecho nada por cambiarlo. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, en este caso el episodio número 3. Bueno, vamos a hablar de un tema pues que hay mucha información al respecto, pero que quizás no se hable tanto. En este caso pues traje a una profesional que respeto muchísimo y con la cual tenemos no solamente una amistad en común, sino quizá rondando las 100 o 90 clientes en común. Pues en este caso traje a la doctora Erika Salazar, con la cual pues ya hemos tenido algunos Instagram Live, nos ha ido súper bien, a la gente le ha encantado, muchas mujeres se han enganchado. Digamos, cada vez que se habla de salud hormonal femenina, a muchas mujeres les hace un clic, inclusive muchos hombres que se interesan porque obviamente piensan en sus parejas o tienen cierta curiosidad en el tema. Entonces, pues estamos acá con la Doc, que no dudó ni un segundo en decirme que sí, en venir a este podcast y estamos muy contentos de recibirla. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. Qué dicha. Bueno, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Un placer. Vamos a hablar y vamos a meternos, como digo yo, en tu charco, en tu área. Vamos a hablar de la salud hormonal femenina y cómo afecta la vida de muchas mujeres. En este caso, con tu experiencia, ¿qué has visto tú? O sea, yo a veces no entiendo por qué hay tanta información, pero al mismo tiempo no sé si es un tabú o si es un mal abordaje. No se habla tanto. O sea, quizá no, o sea, la información, como te digo, está ahí, pero al mismo tiempo muchos profesionales de la salud no saben hablarlo, o si lo saben, como que está como cerrada esa puerta. Sí, yo creo que parte de eso es que las mujeres tenemos ciclos hormonales desde muy temprano. Empezamos en edades de la pubertad, cuando hacemos la menarca, ¿verdad? La primera menstruación, y ahí empiezan una serie de cambios que van a mantenerse constantes en la vida reproductiva. Y se asume que las cosas que sucedan durante ese periodo son normales porque son parte de esos ciclos. Lo que no se ha considerado es que existen múltiples variables que intervienen en esos procesos, que van desde el estrés, la cantidad de ejercicio que hagas, el tipo de dieta que tengas, medicamentos que utilices, tipo de anticonceptiva que utilices, ¿de acuerdo? Entonces, durante la vida reproductiva, es decir, durante ese periodo en que la mujer puede quedar embarazada, existen muchísimas condiciones que pueden hacer que hayan desbalances hormonales. Pero como estos cambios hormonales son propios de nuestra naturaleza, se asume que pueden ser normales. Entonces no pasa nada, le duele muchísimo porque pues está con la menstruación, le duele, está muy llorona, pero es que con la menstruación se ponen así, está muy sensible, ¿verdad? Incluso existe esa chota popular de es que mira, anda con la regla, déjala, ¿de acuerdo? Entonces hay una carencia de sensibilización en que algunas condiciones que están relacionadas con la parte hormonal pueden afectar directamente nuestro estado de ánimo, la energía, la capacidad de concentración, nuestro deseo sexual, la tolerancia al resto de la gente, porque las hormonas intervienen en múltiples procesos en nuestro cerebro, modulando el comportamiento, modulando las emociones, modulando la memoria, modulando la capacidad de aprendizaje. Eso es súper interesante porque hay estudios que han evidenciado que hay una disminución en la velocidad de aprendizaje de las mujeres cuando existen ciertas alteraciones hormonales. Entonces ahí te estoy hablando de un periodo de la vida en donde las mujeres vamos a estar expuestas a estos cambios siempre. Pero luego llega otro proceso que es muy interesante también, que es el proceso del climaterio, que es este viaje que hacemos durante unos años hasta que llegamos a la menopausia como tal. Y ahí el cambio suele ser muy dramático, porque ahí no es que hay desbalances en las hormonas, ahí hay una caída franca de la producción hormonal. Entonces muchos procesos que son normales en nuestro organismo dejan de estar teniendo un mecanismo de control. El apetito, el peso, vos lo puedes ver mucho tal vez con las pacientitas. Doctora, hago todo el esfuerzo, mire, no estoy comiendo tal cosa, pero no logro bajar de peso. Es frustrante, la verdad.
Claro, y además me dicen, pero además, lo peor es que ahora todo se me acumula en la panza, ¿verdad? Antes eran nalgas y caderas, ahora es en la pancita. Hay una serie de cambios ahí. Y pasa muy similar a la otra fase de la que estábamos hablando de la vida reproductiva. Y es que asumimos que como la menopausia es un proceso fisiológico normal, que así es, los síntomas asociados a ella deberían pasar sin pena ni gloria o los deberíamos tolerar. Exacto. Es decir, es parte de su biología, apechugue, siga adelante porque es normal que se sienta así. Pero las investigaciones afortunadamente cada vez son más concretas, más concisas y han logrado evidenciar que muchas mujeres no solo tienen este cambio hormonal, sino que ese cambio hormonal afecta su calidad de vida directamente. Es un tabú. Mira, yo no sé si es un tabú, yo creo que es un espacio, es un hueco vacío de desinformación. Sí. Ni siquiera tabú, ¿verdad? Es decir, se asume que a las mujeres les va a pasar eso. Bueno, ¿cuál es el problema? Eso que dices tú, o sea, en el tiempo se ha normalizado justamente eso, o sea, todos estos síntomas que mencionas tú se lo asocia como, mi hija dramática, o no, lo más seguro está con la regla, como dijiste tú. Y como que ha frenado hasta ahí. Y lo que dices hace un rato de la menopausia es como que todo ese pasar del tiempo y todo ese ciclo de la vida llega a la menopausia y sí, está así por la menopausia. Y entonces los calores y todo eso. Y no se hace nada. O sea, como que la persona no tiene quizá esa confianza o tanto se normalizó en la sociedad que simplemente como que todo se detiene ahí, todo tiene que seguir por su rumbo y lleva una vida de mierda. O sea, no lo voy a ocultar. O sea, yo lo he visto desde mi lado cómo al normalizar ciertas cosas hay una carencia de no me explico por qué me está pasando esto. Cuando realmente, cuando hablo con personas como tú, en este caso, con la única persona que hablo es contigo, uno sí le encuentra una explicación, uno sí le encuentra una vuelta, ¿verdad? Hay tantas situaciones, como yo digo, muchas veces la persona viene de fábrica, o sea, de un mal ya, una predisposición genética, y lo arrastra en el tiempo, pues ya nació así, que ovario poliquístico, endometriosis, todo eso, pues ya, y ahí se hace un abordaje. Pero lo que dices tú, a veces hay factores externos que no hemos considerado, como todos los que mencionaste hace un rato, sea estrés, mal dormir, por ende, utilización de esteroides anabólicos, que hoy en día es muy común, la parte de anticonceptivos orales, inyectables, lo que sea, que altera eso y simplemente pasa desapercibido. O sea, yo veo la frustración. Sí, y para la persona también que está con estos síntomas, es muy frustrante ir con el médico y que le manden los exámenes y le digan, pero es que está normal. Pero es que no me siento normal. ¿Por qué? Porque asumimos que la normalidad muchas veces es que los exámenes de laboratorio estén en el rango, ¿verdad? Pero la cosa no funciona así. Aparte de que estén en el rango, no, hay que saber si tienen una buena relación entre la cantidad de estradiol que tengo y la cantidad de progesterona y de testosterona y de prolactina y de cortisol. Hablamos de hormonas femeninas y la mayoría de cosas se reducen a estrógenos, sí, ¿verdad? El estradiol es un tipo de estrógeno. Y ese reduccionismo impide que entendamos cuántos efectos tienen las hormonas en nuestro comportamiento. Las hormonas gobiernan nuestro organismo, regulan el sueño, regulan el peso, regulan el apetito, regulan la sed que yo puedo sentir, regulan la temperatura corporal. Es decir, nos mandan, nos gobiernan. Entonces, cuando hay alteraciones de estas bandidas hormonas, yo voy a tener repercusiones metabólicas, anímicas, cognitivas, en la composición corporal, en un montón de cosas. Y es importante, y este espacio que vos das es muy valioso para que entendamos qué hacen las hormonas en mi cuerpo. Quizá es que como nos han dicho, bueno, es que eso es lo normal, y no tenemos suficiente información de cuál es el efecto, no sabemos distinguir entonces si lo que me pasa es normal o no. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que yo sentía que tener un nivel de energía de 0 cuando me va a venir la menstruación es lo normal, sí. Y llorar y llorar y llorar y tener ganas de suicidarme incluso. He tenido pacientes que han hecho intentos de suicidio durante estos periodos y existe algo que se llama síndrome disfórico premenstrual, que es diferente al síndrome premenstrual. El disfórico es mucho más agresivo, se asocia con alteraciones en progesterona y requiere tratamiento médico, ¿de acuerdo? Y no es algo que deberíamos asumir de que es lo normal. Pero si uno como público, por así decirlo, no conoce esto, no va a consultar, ¿verdad? Si a mí no me enseñan que un dolor de cabeza pulsátil con tal y tal característica puede ser un derrame,
entonces yo no necesariamente voy a acudir al médico. Entonces creo que un poco va por ahí la cosa, Joseph. Si nosotras, ya que estamos hablando de salud hormonal femenina, comprendemos que las hormonas intervienen en todos estos aspectos y que hay muchas cosas que nos las pueden disregular, podríamos estar más con la paja tras la oreja, más alertas, ¿verdad? Entonces, por darte un ejemplo, ahora se usan muchos fármacos, por ejemplo, para disminuir el acné, que va desde anticonceptivas hasta fármacos que son los que hacen, que disminuyen la producción de sebo. Pues esos fármacos afectan la producción hormonal. Entonces hay mujeres muy jóvenes con depresión, con trastorno ansioso, que acuden a la consulta en psiquiatría y su psiquiatra hace lo que cualquier otro haría, es medicarlas con un antidepresivo o con un ansiolítico, pero no necesariamente se les ocurre, no es frecuente verificar cómo están los niveles hormonales, ¿verdad? Disculpa, te interrumpa. ¿En dónde tú sientes que está ese hueco? Porque lo que dices tú es verdad, digamos, no es hablar mal de profesionales porque ni al caso, ¿verdad? Pero, ejemplo, llevan donde un dermatólogo, tratan de solucionar ese tema con... Yo vi como hombre claramente, o sea, he tenido ese problema de acné y pues me abordaron con Roacutan a los 15 años, nunca me explicaron nada, simplemente me dijeron, es una pastilla mágica que desaparece todo. Y tuve muchos efectos secundarios. En mujeres yo sé que probablemente puede ser hasta peor, ¿verdad? Porque ya se mete en la parte hormonal y todo esto. Ahora, ¿por qué no se indaga más lo que hablabas tú en psiquiatría? Se dice, bueno, este tipo está loco, lo que sea, o esta hija está loca, entonces le va a mandar la pastillita o antidepresivo, bla, y no se toma ni siquiera la molestia, probablemente ni se les cruza en la cabeza de asociar lo hormonal con lo cognitivo. Yo en lo personal sé que está muy ligado los dos y que una cosa va muy junta a la otra. Pues, ¿nos puede explicar un poquito cómo está relacionado lo emocional con la parte hormonal? Sí, pero tomando la pregunta puntual tuya de por qué no se indaga y demás, creo que es un tema de formación, no necesariamente es falta de pericia del profesional. Y me refiero a formación porque la formación del dermatólogo puede ser muy reducida a ver aspectos de la piel y así sucesivamente. El psiquiatra ve los estados mentales como una condición propiamente de neurotransmisores. Y cuando se va a abordar el tema, no se incluyen otras variables que suelen ser muy complejas, pero que entran dentro de esta dinámica. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, también es un tema de formación profesional que históricamente ha sido reduccionista y que cada vez pues sabemos que las cosas deben tener una dimensión totalmente diferente. Esa pregunta puntual, la otra que vos hacías, de cuál es la relación entre hormonas y emociones, es una relación estrecha. Las emociones están controladas por núcleos, por áreas, por residenciales, como digo yo, residenciales como un conjunto es un área en donde viven un conjunto de neuronas, que son células nerviosas que controlan el tema de las emociones. Y ese residencial tiene un montón de puertitas en donde llegan las hormonas. Y dependiendo de la hormona, así será la emoción sobre la cual se está interviniendo. De esta manera podemos entender que entonces la hormona regula la respuesta emocional de las personas. Porque esa respuesta emocional es la que nos permite adaptarnos, ¿de acuerdo? Ahora que estabas hablando de emociones, una emoción que es vital de supervivencia es el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, exceso de testosterona? Que puede darse, por ejemplo, en hombres que consumen anabólicos, ¿verdad? O que utilizan anabólicos. Bueno, que el miedo, olvídese, yo soy todo valor. Pero resulta que eso más bien puede ser contraproducente porque le hace que el cerebro pierda la capacidad de inhibir otras cosas. ¿Qué pasa en las mujeres, que estamos hablando sobre todo de la femenina, de la hormona femenina, cuando disminuyen hormonas que regulan nuestros estados anímicos, lloronas, miedosas, inseguras? Existen una serie de situaciones que van a darse en razón de mi condición hormonal. Entonces, la relación es absolutamente directa. Las hormonas determinan los estados emocionales. Y usted lo oye en muchachas jóvenes que empiezan a tomar anticonceptivas. Sí. Mira, qué raro, pero es que estoy usando la anticonceptiva y ahora me doy cuenta que estoy como más bajoneada. O
personas que tienen alguna otra condición, otro desequilibrio hormonal, deben utilizar la anticonceptiva y en esos casos más bien es favorecedor y dice, mira, ya no estoy tan chichosa, estoy mucho más ecuánime, más tranquila. Entonces, la relación es directa. Las hormonas regulan las emociones en hombres y en mujeres, en ambos sexos. Es exactamente lo mismo. Aquí no estamos hablando de género, estamos hablando de la biología. Y determina qué tan feliz, infeliz, enérgico, capaz te vas a sentir. Hay incluso estudios que son muy interesantes en donde se ha evidenciado que dependiendo de la ropa que utilices, del carro que utilices, así es como así es como te sientes. Ajá. Pero cuando mides la parte hormonal, te das cuenta que también esas condiciones determinan la cantidad de la hormona que tienes. Hay un estudio en donde se utilizó, se les decía a unos hombres, mire, tomen esta posición, saquen pecho, pónganse erguidos y experimenten una situación X al llegar a pedir trabajo. Y les medían los niveles hormonales a los que sacaban pecho versus a los que tenían ahí todos achicopalados. Y cuando hacen las mediciones se dan cuenta que los hombres que tenían una posición erguida, que se sentían más felices, tenían mayores concentraciones de testosterona que los que estaban todos achicopalados. Entonces, la posición del cuerpo, el entorno, determina la concentración de hormona. Y esa concentración hormonal es la que determina el estado mental que te hace sentir poderoso, feliz, infeliz, minimizado o lo que sea. Así que la relación es directa. No, y hace total sentido. Digamos, de mi lado yo lo noto, como te digo, es algo que nosotros probablemente lo conversamos cada vez que nos vemos y eso, pero obviamente el público como tal no tiene esa información. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a indagar más en este tema hace 2 años y desde que te conocí a ti, pues empecé a empaparme un poco más con el tema y me fueron haciendo clic muchísimas cosas, tanto como dices tú, o sea, tanto en hombres y en mujeres. Y al mismo tiempo me di cuenta que también va involucrado en el rendimiento deportivo, claramente. No solamente hablando de la parte mental, cognitiva y concentración, sino ya un tema más rendimiento, hablando del plano físico. Capacidad de ganar masa muscular o no, capacidad de perder grasa o no, estancamientos, procesos metabólicos o sea, como que el metabolismo muy lento, no predispuesto a un cambio. En eso también las hormonas van ligadas, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y es bidireccional, es decir, la actividad a la que sometes tu cuerpo estimula la producción hormonal o no la estimula, y de la misma forma la concentración de hormonas que tienes determina qué tanto se puede transformar tu cuerpo. Entonces, uno ve, por ejemplo, en hombres que tienen sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Que son sedentarios por lo general, que tienen dietas altamente calóricas, que duermen mal, niveles bajos de testosterona. Sí. Los pones a hacer ejercicio y a perder peso y sin otra cosa más que eso, aumentan niveles de testosterona. Bueno, y al aumentar esos niveles de testosterona, tienen más facilidad de producir masa muscular. Entonces, toda nuestra estructura corporal está determinada por las hormonas. Hay bibliografía muy bonita que describe, por ejemplo, los cambios corporales que podemos tener de acuerdo a la cantidad de hormonas o a la deficiencia. Entonces, en mujeres, por ejemplo, después de los 50 o 45 que empezamos a perder testosterona, los bracitos se nos empiezan a poner más gordos. Eso es típico de deficiencia de testosterona, ¿verdad? En los hombres, la deficiencia de testosterona suele manifestarse también con aumento de la grasa abdominal y aumento de la grasa a nivel de las tetillas, ¿verdad? Entonces uno dice, no es normal que un hombre se le vean las tetillas grandes. Entonces usted ve panza de birrero, ¿verdad? Sí. Y tetillas. Pónganle la firma que esos van a estar probablemente bajitos de testosterona. Entonces es bilateral, igual los estrógenos, te seca la piel, se nos empiezan a caer los cachetillos, ¿verdad? En los hombres y en las mujeres sucede lo mismo. Deficiencias de hormona de crecimiento, que es una hormona que no se suele medir tanto. A veces la utilizan de manera muy eufórica, sin entender algunos de los efectos secundarios que tiene. Pero la deficiencia de hormona de crecimiento, que puede expresarse como líneas longitudinales en las uñas, como pérdida de cabello, aumento de grasa corporal, es también una forma que el cuerpo tiene de decirnos esta hormona está deficiente o está en exceso. Y si nos vamos a la parte tuya, las personas que tienen desbalances hormonales, independientemente de la edad que tengan, porque no solo cuando estamos en menopausia hacemos desbalances hormonales, van a tener mayores dificultades
para modificar la composición corporal. Sí, ahora, hablando de un tema de edad, creo que hemos hablado de ciertos perfiles de clientes que tenemos en común. Y me has dicho, sí, tiene 25, 26 y una salud hormonal de una señora de 60. O sea, eso hoy en día es muy común. Digamos, como cuerpos vemos, pero hormonas no sabemos. Sí, básicamente. Sí, esa frase está muy bonita. Así es, y yo creo que mucho está relacionado al uso de anticonceptivos. Entonces aquí yo siempre hago la aclaración. No es que estemos en contra de los anticonceptivos, es maravilloso que hayan aparecido. Antes de eso las mujeres no podíamos ir a las universidades porque estábamos ahí pariendo. Y ahora no, la mujer tiene la posibilidad de decidir. Pero también debemos reconocer que existen otros efectos que quizá nunca nos han enseñado que existen, que pueden afectar en otras áreas. Entonces yo a veces voy en el carro manejando y veo un anuncio que dice el anticonceptivo tal, pierda peso, reduzca acné, no sé qué. Y yo decía, bueno, muy bonito, pero también puede inducir depresión, puede inducir tromboflebitis, puede inducir aumento de peso. Hay otras cosas, ¿de acuerdo? ¿En qué caso es justo? Bueno, replanteo todo. Yo sí me declaro como abanderado del clan antipastilla, ¿verdad? Sos clan antipastilla. Y eso tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, y siento que tengo ciertas razones. Ahora, también, no siendo un cerrado, ¿verdad? Estoy muy consciente que en muchos casos, o en algunos casos muy específicos, es justificado la utilización de pastillas. En este caso, tú como profesional, ¿en qué caso sí lo justificarías? En casos, por ejemplo, de poliquistosis ovárica, en donde realmente necesites modificar esa producción de quistes porque representa un riesgo para la salud de la persona. En personas que tienen algunos desajustes hormonales como endometriosis, donde el dolor es incapacitante y la mujer necesita seguir una vida normal. En casos donde las mujeres no pueden colocarse un dispositivo intrauterino, por ejemplo, porque tienen una anatomía que no se los permite. Entonces hay muchas condiciones y quieren planificar. Sí, ¿Dónde no veo la justificación? En donde a una chiquita de 14 años le mandan anticonceptivas para que se le regule la menstruación sin darle tiempo a que tal vez se vaya regulando a partir de su propia fisiología, o que se las mandan para que se les quiten las espinillas, o que se las mandan para que no se pongan chichosas. Es normal ponernos chichosas durante la menstruación, siempre y cuando no se exceda, ¿verdad? La capacidad de control y que no disminuya la calidad de nuestra vida. Entonces, yo no soy clan antipastillas, en realidad. Soy más clan escojamos. Sí, saber cuándo. Sepamos cuáles, ¿verdad? Porque además hay diferentes tipos de anticonceptivas y vas a tener algunas que tienen estradiol o un estrógeno y un tipo de progestágeno, otras que son solo un progestágeno. La tirada es que muchas veces se nos recomienda la que está más de moda en ese momento. Y yo no sé si esa persona tiene un perfil hormonal con una deficiencia de progesterona o si más bien tiene una tendencia a tener más testosterona y entonces debería beneficiada con otro tipo de tratamiento. Se administra así muy a ciegas, es como entrar un campo minado ahí como a oscuras, básicamente. Sí, entonces yo digo, bueno, primero el principal criterio es si usted quiere o necesita del anticonceptivo para evitar un embarazo, tienes que buscar cuál es la mejor opción. Pero mandar un anticonceptivo en personas muy jóvenes solamente para controlar unas espinillas que históricamente han sido parte de nuestra evolución, ahí sí me parece muy fútil, ¿verdad? Me parece injustificado, sobre todo cuando se ha visto que cada vez hay más depresión en mujeres jóvenes que inician anticonceptivos muy tempranos. Hay estudios que ya son muy contundentes, ahí no estamos inventando el agua tibia. Jóvenes, estoy hablando muchachitas de 14 años a 17, 20 años, que empiezan muy tempranamente el uso de anticonceptivas, son más propensas a hacer depresión. Tenemos altísimas tasas de suicidio en las personas jóvenes. Entonces, cuando ya usted empieza a hilar todo eso, realmente creo que debería pensarse más cuándo utilizar un anticonceptivo y cuál de estos utilizar. A mí me encanta el DIU, ¿verdad? Sí. Un dispositivo intrauterino como la famosa T de cobre, en mujeres que lo toleren, en las mujeres que su anatomía se los permita. Ahora, ¿qué opinas tú de la T de cobre? Uno siempre escucha la típica historia de, no sé, de la tía de uno que se le encarnó la... No, que por poco el chiquito salió con la T en la mano. O sea, ¿qué chances hay? Porque hay un, no sé si tabú, hay un tema ahí como de opinión de la T de cobre. Yo de mi lado de nutrición y toda la parte
de fitness, o sea, se me hace genial, ¿verdad? Pero mucha gente la acusa de ser un poco rudimentaria y no haber evolucionado en el tiempo y que existe un riesgo de embarazo que uno siempre ha escuchado esa historia. Bueno, los riesgos de embarazo van a estar en todos los anticonceptivos, ¿verdad? Yo no te sé decir cuál es el porcentaje de embarazos en personas que han usado la T, pero todos, incluso los anticonceptivos orales con mejores resultados, van a tener una probabilidad de eso. Sin embargo, los dispositivos intrauterinos que liberan hormonas suelen dar menos probabilidades de embarazos no deseados. Ahora, tal vez para que la gente nos entienda por qué hablamos de la bendita T de cobre y por qué nos parece mejor o peor, es porque la T de cobre es un método de barrera. Lo que hace es atravesarse ahí en el útero e impedir que se implante el huevito, por así decirlo, ¿verdad? Cuando se ha unido el espermatozoide con el óvulo. Eso es lo que hace. No libera hormonas. ¿De acuerdo? Entonces también hay movimientos, ideologías de diversas índoles religiosas que dicen es que ya hay unión, entonces si lo que hace es obstruir que se pegue, entonces ya eso era una vida, y hay un montón de cosas. Sí. Pero bueno, son criterios. Como opción anticonceptiva, a mí me resulta mejor que otras porque no te libera hormonas. Entonces simplemente es una barrera que está impidiendo que se dé una implantación, que se dé un embarazo, sin producir alteración de las propias hormonas que yo produzca. ¿Cuántos chiquitos han nacido con la T de cobre en la mano? Pues no te sé decir, pero probablemente si apareció algún caso en donde han habido problemas de este tipo, se han sobredimensionado. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, ya hay otro tipo de dispositivos intrauterinos que no hormonales, ¿verdad? Más pequeñitos, por ejemplo, que los que se usaban antes. Entonces creo que eso va evolucionando también en razón de que las mujeres lo piden. A mí me hace gracia porque ahora las muchachas llegan y me dicen, doctora, yo quiero revisar la parte hormonal mía y yo quisiera usar un anticonceptivo que no me altere mis propias hormonas. Esto es interesante. Ya hay un poco más de conciencia de decir, es que sí me joden, ¿verdad? O sea, si tomo el anticonceptivo de la pastilla o tal, sí me puede producir una alteración. Y cuando la gente se da cuenta que el anticonceptivo la está engordando, sí, ahí ya no importa el embarazo, ¿verdad? Incluso el que si me engorda ya satanizado. Pero sí es importante que entiendan que hay una relación entre lo que están tomando para evitar un embarazo y otros síntomas que podemos tener. Es decir, que esa pastilla no solo te va a quitar el acné y te va a evitar el embarazo, también te puede afectar el sueño, también te puede afectar el estado de ánimo, también te puede afectar la concentración, también te puede aumentar el riesgo de una tromboflebitis, y entonces si sos una persona con problemas vasculares, tenés más números de la rifa para una trombosis, ¿verdad? Que tiene una implicación muy seria en la salud. Ahora, hablando de factores externos, como estamos hablando de las pastillas, vámonos por un lado que probablemente le toquemos así a mucha gente, el tema del alcohol y el cigarro. ¿Qué incidencia tiene con la parte hormonal? Porque obviamente hay una industria gigante atrás donde jamás se va a hablar de este tema. Y probablemente, pues, no probablemente, es un hecho que sí afecta. Mira, ambos son factores de riesgo para una enorme cantidad de enfermedades, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, se asocia con diabetes, se asocia con hígado graso. ¿Afecta el alcohol la parte hormonal? Sí. Era lo que te decía, ¿han visto a un señor con panza, birrero y tetillas con buenos niveles de testosterona? Jamás. Generalmente no, sí, ¿verdad? Entonces el alcohol lava, por así decirlo, la testosterona en hombres y en mujeres, ¿de acuerdo? Pero además de eso produce otras alteraciones que representan un riesgo para enfermedades muy complejas. La demencia, por ejemplo, que sabes que es un tema sobre el cual me interesa siempre hablar porque creo que hay mucho desde lo hormonal que se puede hacer para prevenir que cuando ya tengamos más de 65 o 70 años lleguemos a eso. Pero tú me habías dado una estadística alarmante, creo que en un en vivo que hicimos. ¿Tú qué cargo ocupas en la Fundación de Alzheimer? En ASCADA, en la Asociación Costarricense de Alzheimer. Soy la presidenta de la Junta Directiva. La presidenta de la Junta Directiva. Tú me dijiste, creo, si no me corriges, que me has dado tú una estadística fea que la mayor cantidad de personas, o sea, en este caso, que están en la fundación o que presentan Alzheimer son mujeres. ¿Es así? Sí, es a nivel mundial. Después de los 70 años, sí, o sea, aplica para todo. Entonces, encontraríamos cierta relación de lo que estamos diciendo. Absolutamente. Y es interesante que lo traigas al tema, porque un poco del telene que yo tengo de hablar de la parte hormonal y prevenga tal cosa es porque vivo viendo casos de personas con deterioro cognitivo, deterioro de memoria, que eventualmente avanzan a una demencia, y de esos casos el 60% son mujeres. Después de los 75, 80 años,
de 3 personas con enfermedad de Alzheimer, para hablar de un tipo de demencia, 2 son mujeres y 1 es hombre. Entonces, las mujeres llevamos las de perder en eso sin duda. Entonces, las hormonas para nosotros son una condición muy interesante, indispensable, muy valiosa, que si no se maneja adecuadamente, nos aumenta el riesgo de ciertas enfermedades como demencia, como algo tan serio como la demencia, por ejemplo, la de tipo Alzheimer. Y ya que estábamos hablando de alcohol, el alcohol es un factor de riesgo para demencia en hombres y en mujeres, produce afectación del cerebro, ¿de acuerdo? Y ahí va a entrar también la cantidad y el tipo de alcohol que tomes, ¿verdad? Porque hay otros estudios que son interesantes en donde se ha valorado, por ejemplo, el uso del vino como un antioxidante, y se ha encontrado que una copa de vino al día, sobre todo vino tinto, no blanco, es un excelente antioxidante y puede ser beneficioso. Pero es una copa, no un copón y tampoco una botella. Y se habla de vino tinto, sobre todo, no de destilados, no de el ron, el whisky, el guaro que tenemos aquí. No, ese tipo de licores más bien suelen ser negativos. Y el fumado, pues es una desgracia, sobre todo porque te va taponeando las arterias, ¿verdad? Y las arterias son esa cañería que te lleva a la sangre, y a través de esa sangre van hormonas, van nutrientes, van vitaminas, va oxígeno, va todo. Entonces, ¿afectan la parte hormonal? Sí, todo. O sea, no hay nada que no tenga una relación. ¿Y en drogas sintéticas hay algún estudio o hay alguna...? De drogas sintéticas y la parte hormonal. Sí. No he leído ningún artículo en relación con eso, pero, por ejemplo, marihuana, ¿verdad? Sí es muy usual ver deficiencias de testosterona en marihuana, en personas que consumen marihuana. Deficiencias de testosterona, no te puedo hablar de otras deficiencias hormonales, pero sí es usual. Entonces son personas que cuando son consumidores muy asiduos de marihuana, pueden cursar con alteraciones anímicas, pueden cursar con mucha fatiga, pueden cursar con muchos cambios bruscos del estado de ánimo, pueden tener una importante disminución del deseo sexual, suelen tener dificultad en el caso de los hombres, para las erecciones o para las eyaculaciones, en el caso de las mujeres para el orgasmo. Entonces sí hay evidencia de que el consumo de marihuana, no te puedo hablar de sintéticos, por ejemplo, pero sí, claro, afecta la producción hormonal, sobre todo testosterona, ¿de acuerdo? Y no, o sea, todo lo que estás comentando, digamos, tranquilamente podríamos llevarnos horas, porque el tema es muy amplio. Y en realidad, cuando tú lo conversas, y claramente la gente que nos está viendo por YouTube o ahora aquí en el podcast, probablemente para muchos sea todo esto una revelación, ¿verdad? Y algunos estén así calladitos y en silencio, escuchando en donde sea, en sus carros, en sus casas, y ahí, o sea, esto es más profundo de lo que realmente nos han enseñado. Sí, y ante eso, la siguiente duda es, ¿y cómo sé si tengo eso? Será muy complicado, ¿verdad? ¿Será que, ay, sí, yo me canso, yo no tengo ganas de tener relaciones, a mí me cuesta mucho concentrarme, estoy muy chichosa, me cae mal todo el mundo, no quiero salir, he aumentado de peso? ¿Cómo hago para saber si realmente tengo un desbalance? Normalmente lo que hacemos son exámenes de sangre, no son cosas elaboradas, no son estudios elaborados, son estudios en sangre que permiten determinar la cantidad de hormonas que tenemos. Y otra cosa que es interesante mencionar es que siempre existe... a mí siempre me dicen, doctora, ¿para qué me mide la testosterona? Yo soy una mujer, ¿esa es una hormona de hombres? Sí, la verdad. Bueno, no hay hormonas ni de hombre ni de mujer, tenemos las mismas. La diferencia es la cantidad en testosterona. Por ejemplo, vos deberías tener, así hablando de un valor bonito, 800. ¿Cuánto es un valor bonito para mí? 40 o 50. Entonces miren la diferencia, 800 versus 50. Tenemos lo mismo. ¿Necesito la testosterona yo? Sí, si no, o sea, ¿qué sentido tendría desde mi fisiología producir algo que no sirve para nada? Claro que la necesito, pero en cantidades diferentes y circulan en sangre. Entonces son estudios que no son nada complejos, sí pueden ser caros, no digo que no, ¿verdad? Sí, pero a veces gastamos en estupideces, es lo que yo siempre digo a mis pacientes, digo, o sea, probablemente usted hace un fin de semana, o sea, come, sale, no digo que no lo haga, y se divierte, y toma guaro del fiestón, pero ahí las cuentas son 200,000 colones. Entonces, pero a la hora de ya preocuparnos de nuestra salud, ya la persona se pone un poco esquiva y se tira para atrás, no, es que es muy caro. Y yo puedo decir, y probablemente si no es así me corriges, hay personas que se van a la tumba sin nunca haberse hecho un examen hormonal como Dios manda. Pero además de eso, mira, ¿sabes qué creo que es lo más jodido? Haberse ido en la tumba
habiendo tenido una muy mala calidad de vida sin haber hecho nada por cambiarlo. Porque todos nos vamos a morir, no pasa nada, pero mientras vivo, ¿cómo estoy viviendo? O sea, tengo energía para hacer las cosas, tengo ilusión, me gusta ver a la gente que quiero salir a hacer mis cosas, en mi trabajo me puedo concentrar, tengo calidad de vida, voy y hago ejercicio y me siento así con esa inyección sabrosa que me hace sentir que me palpita el corazón, o soy un zombie. Sí. ¿Verdad? Que me levanto porque no tengo otra opción, trabajo porque no tengo otra opción, tengo relaciones sexuales porque hay que cumplir, como dicen. ¿Verdad? Entonces, si la parte hormonal está implícita en todo eso, considero que es válido revisarla. Lo que pasa es que tradicionalmente el abordaje médico no considera la valoración hormonal por una serie de formaciones en la profesión en donde normalmente solo buscamos aquello que nos produce síntomas de enfermedad. Muchas personas no están enfermas, están desbalanceadas. Entonces, no es lo mismo que tengas una enfermedad porque la glándula tiroides no está funcionando, en cuyo caso tendrías cansancio, problemas de memoria, aumento de peso, a tener un desbalance en donde no tengo casi estradiol, no tengo gota de testosterona, pero entonces, ¿por qué para la tiroides sí me dan tratamiento y para esto otro no? Sí. Es un desbalance igualmente. ¿De acuerdo? Y sí vale la pena corregirlo porque voy aumentando el riesgo de que mi cuerpo vaya teniendo transformaciones que quizá entre los 30 a los 50 años no van a tener ninguna manifestación. Empezamos a envejecer técnicamente a nivel fisiológico a partir de los 30 años. A partir de ahí ya la cosa va en picada, por así decirlo, viéndolo como un proceso de evolución. Pero todavía a la edad media de 50 años no tenemos mayores problemas. ¿Cuándo empiezan a surgir las enfermedades crónicas y demás? 65, 70 y de 80 en adelante. Y ahí es donde nos pasa la factura. Entonces, entender también que hay una responsabilidad de vida que inicia desde que estamos relativamente jóvenes. Sí, si ya vos decís, no, pues yo me voy a revisar y voy a hacer una serie de cosas a mis 70, no está mal que lo hagas, está bien. Pero ahí probablemente vas a tener que hacer un abordaje correctivo para corregir eso. No va a ser preventivo. No va a ser preventivo, total. Ahora, tú me recomendaste un libro de la doctora Lisa Mosconi, Brain Food. Voy a la mitad, no tengo que lo terminé. Hay mucha información hoy en día con respecto al hormonal, con suplementación natural que está al alcance de todos y al mismo tiempo con la comida. O sea, mucha gente no vincula tampoco una cosa con la otra, alimentación con salud hormonal. ¿Tú que estás en esa área, qué podrías decir al respecto? La fábrica de hormonas nuestra ingresa por la boca. Es decir, lo que comemos es lo que nos nutre o lo que nos envenena. Y obviamente la producción de hormonas depende de que me esté ingresando esa materia prima, ¿verdad? Yo no produzco hormonas de la nada. Es decir, yo no tengo unos ovarios que siempre van a estar ahí dándole, produciendo hormonas sin que llegue la materia prima y vaya a los ovarios para que yo los pueda hacer. Entonces, hay suplementos, como vos decís, que ayudan a tener una parte hormonal sana, una vida hormonal sana. Pero si nos vamos a lo esencial, es la comida, ¿verdad? Es la comida, las dietas altamente calóricas son venenosas para la producción hormonal. Por ejemplo, las dietas que son ricas en fibra son muy favorecedoras de la producción de ciertas hormonas. Las grasas son muy importantes también para producir hormonas. Es decir, yo podría tener una excelente salud si como adecuadamente. Todo arranca ahí. Pero también la mayoría de las enfermedades que nosotros estamos viendo son por malos hábitos nutricionales. En este caso, digamos, yo, y me corriges si no es verdad, vi que la historia de ella parte como una frustración. Lo que estabas diciendo tú, digamos, que ella al ser neuróloga recibía muchos pacientes y prácticamente no había mucho que hacer. Entonces ya no era algo preventivo, sino más bien era algo ya como de tratamiento para los síntomas, etc. Ella contaba en una parte del libro que hubieron pacientes que le tiraban esta pregunta, como que le decían, ¿qué puedo hacer? O ¿qué pude haber hecho? O ¿cómo tengo que comer? Y al ella no tener ese background, ¿verdad? Regresa a la universidad y se mete en nutrición.
Entonces, ahí es donde vincula las dos cosas, nutrición con la parte de neurología. Y el libro, la verdad, es, o sea, es una lumbrera, o sea, de información en el cual, pues, uno realmente, pues, se enriquece con el conocimiento que trae, que dicho sea de paso, muchas gracias por sugerírmelo, y vincula una cosa con la otra que inclusive yo, desde mi lado de nutrición, no estaba tan consciente de lo que iban los dos de la mano. Y dicho sea de paso, como dijimos hace un rato, lo cognitivo va de la mano con lo hormonal, entonces todo se convierte en una relación. O sea, al final, lo que dices tú, todo lo, digamos, que todo entra por la boca, básicamente. Sí, esta doctora es muy interesante porque aparte de que escribió ese libro que tiene que ver con comida para nutrir el cerebro, ha hecho investigaciones muy valiosas, sobre todo en relacionar la menopausia y el riesgo de demencia. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde se conecta esto? Bueno, se conecta en que lo que yo coma en un periodo, por ejemplo, de los 45 a los 55 años, va a determinar qué tan sano o enfermo está mi cerebro y qué tan resiliente va a ser cuando tenga que enfrentarse a condiciones que pueden presentarse propias de la edad, en donde hay ciertos procesos de degeneración, ¿verdad?, en la producción de neuronas, qué sé yo. Pero lo que me parece importante resaltar, Joseph, de lo que estás mencionando, es que en efecto hay investigación muy concisa sobre la relación entre lo que yo como y qué tan sano y eficiente va a ser mi cerebro. Ahí lo restringiríamos específicamente a neuronutrición, que es un poco el tema de la doctora Mosconi, además de toda la parte neuroradiológica, en donde uno dice, bueno, entonces de verdad, lo que yo como me puede ayudar a no joderme. ¿O será que lo que yo estoy comiendo me está afectando para olvidarme de todas las cosas? Absolutamente. Sí. La comida chatarra jode un montón la parte de concentración porque tiene que ver con la síntesis de ciertos neurotransmisores. Para prestar atención, para poder estar felices con lo que hacemos, necesitamos dopamina. Si tenés una dieta que es muy pobre, si tenés una dieta muy rica en grasas, no vas a tener la síntesis de ese neurotransmisor y tu atención va a estar peor. Entonces, en efecto, existe una relación entre lo que yo estoy comiendo, la cantidad de hormonas que produzco, pero además el bienestar que tiene el hardware, por así decirlo, sí. que es mi cerebro. Así que el tema de nutrición a mí me parece que es obligatorio de que entendamos mejor cómo impacta para bien o para mal la salud, porque es determinante. Incluso se ha visto que ciertos tipos de dietas favorecen ciertas enfermedades, por ejemplo, epilepsia o personas que tienen un tumor en el cerebro o personas con demencia, ¿verdad? Alguien con un deterioro cognitivo, un deterioro de memoria, se me olvidan las cosas, que ya tengo un diagnóstico de que es por algo que hay sucediendo en mi cerebro, por una enfermedad neurodegenerativa. Las dietas ricas en azúcar son un veneno, son muy nocivas porque eso hace que suba un montón la insulina, ¿verdad? Que es una hormona. Y esa insulina muy abundante en mi cerebro hace que me pierda más todavía. No, y ahora yo doy fe de todo esto que estás diciendo tú, porque bueno, yo hace un tiempo atrás, que te hablo, 4 años, 5 años, yo era súper carnívoro y por mi tema del fitness, pues, o sea, comía lo que me decían y entre eso había mucho procesado. De un tiempo acá empecé a notar como mucho deterioro. Me sentía muy pesado, muy cansado, mi sistema digestivo destruido. Y lo que dices tú, o sea, lo empecé a relacionar. Y eso lo he visto en muchos pacientes y lo recomiendo. Y la claridad mental que a mí me ha dado quitar el gluten, quitar lo procesado, quitar las carnes rojas. Y no con esto le estamos haciendo mala publicidad, ¿verdad? Porque, o sea, si me ponen un pedazo de carne, un tomahawk, igual ahí voy, ¿verdad? De nariz. Pero el hecho de limitarlo o de saber cuándo o cada cuánto, ha mejorado mi calidad de vida. O sea, y para los que no están escuchando esto, o sea, uno no está loco cuando uno le dice, oiga, póngale freno al gluten, póngale freno a esto, póngale freno al otro. Y pues sí, la claridad mental, el enfoque, como dicen realmente, me siente livianito, bonito, ¿verdad? Y muchas veces no lo asociamos. Ahora, estamos en una sociedad altamente consumista que la publicidad te la ponen en la cara y a cada rato consuma esto, pero jamás te va a explicar los riesgos porque, igual como dije, con el alcohol y el cigarro hay una industria atrás que quieres vender. Sí, y otra cosa que es muy importante en relación con eso es
que cada persona tiene necesidades particulares en diferentes momentos de su vida. Vos dijiste algo que es valioso. Hace un tiempo eras súper carnívoro, te encantaba la carne, dejaste la carne y ahora te sentís mejor. Quizá porque este también es otro momento de tu vida, tu fisiología se ha modificado, tu condición hormonal y demás se ha modificado. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hacer dietas únicas para todo el mundo. Es decir, no a toda la gente le va bien una dieta hipocalórica, no a toda la gente le va bien un keto, cada persona es diferente y hay que ajustar el aporte nutricional que le vas a dar a esa persona de acuerdo a sus características y a la condición de ese momento. No es lo mismo alguien que hace ejercicio, se levanta a las 6 de la mañana, va a comer sano, a alguien que no duerme porque tiene un trastorno de sueño, pero que además tiene un estrés terrible y que vive comiendo comida chatarra porque es para lo que le da el presupuesto y es para lo que tiene tiempo. ¿Cómo le vas a cambiar la dieta a esa persona? Le vas a decir, ok, ahora todo orgánico, 100%, ¿con qué presupuesto? Sí, obvio. ¿Verdad? Entonces, ese me parece que es un tema también interesante de cómo, de acuerdo a las etapas de la vida, las necesidades de nutrientes van cambiando y cómo deberíamos personalizar las dietas. Yo hablaba con una amiga muy querida que me visitó hace un tiempo y me decía, es que me hizo la dieta para mí. Esta que no cree en nadie, ¿verdad? Porque me dice, y además sacó el rato y me preguntaba tal y tal cosa. Y yo le decía, bueno, esa es lo que hace la diferencia entre que te hagan un plan nutricional para vos, de acuerdo a tus condiciones, a tu realidad, a tus necesidades, a que vayas y te metan el machote que se le da a todo el mundo, porque las necesidades de cada persona es diferente. Y en mujeres, Joseph, vos, yo sé que manejas muchas mujeres en tu consulta, la cosa es distinta. No es que sea más difícil, porque no vamos a dar un mayor nivel de complejidad del que ya la cultura nos ha dado y nos ha puesto como algo negativo, pero somos diversas. Entonces necesitamos que se ajuste esa parte nutricional a la condición bioquímica que tenemos. ¿Es fácil? No, pero ahí está la gracia, ¿verdad? Ahí es donde está el conocimiento y uno dice, bueno, caramba, vale la pena ir donde alguien que realmente sepa y entienda cuál es el teje y maneje de mi fisiología y me haga algo y me dé una recomendación que realmente me va a impactar en la salud y no terminar frustrada porque comí lechuga y atún por 3 meses y no me hizo nada. El otro día estaba yo que soy muy futbolero ahora con toda la fiebre del mundial, y hay un arquero argentino que tapó en Italia 90, tapador de penales, Goicoechea. Y yo me olvidaba, yo dije, 1, yo estoy demasiado viejo. Y 2, porque yo tenía 5 años cuando lo vi. Digo, yo tengo 61. Y yo dije, ¿cómo que el Goico tiene 61? El tipo parece 48, 50. Entonces y es lo que hemos estado hablando, porque para los que nos han escuchado todo este rato, ya estamos por concluir, básicamente entre pista y pista hemos dado como que cuál sería la fuente de la juventud. Si fuera así, como de llevar y tener una longevidad, o sea, de llevarlo en el tiempo y tener una vida buena, ¿verdad? En este caso él decía, yo me retiré, obviamente una depresión post-deporte por haber hecho siempre lo mismo y no saber qué hacer. Empecé a jugar pádel, me metí a CrossFit, empecé a caminar todos los días, empecé a meditar, empecé a comer muy orgánico y suspendía esto y lo otro, dijo. Y al mismo tiempo empecé con mi doctor de cabecera, que me imagino que hace muy parecido a lo tuyo, empecé a ver todas mis hormonas, todas mis vitaminas, todo el perfil de electrolitos y empecé a administrar, a darle a mi cuerpo lo que ya no estaba dando. Entonces, al mismo tiempo me hice un examen, y no sé si esto es posible, pero imagino que sí. Mis órganos internos son de una edad mucho menor a la que yo tengo biológicamente. Y el tipo se ve impecable. O sea, entonces ahí es donde yo me lo quedé viendo, digo, ahí está la fuente de la juventud. Obviamente esto suena carísimo, pero al mismo tiempo, de todo lo que hemos hablado, hay cosas muy básicas que sí están al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestro bolsillo, que es la parte, o sea, alimentación, verificar la parte cognitiva, una buena asesoría hormonal, etcétera, y permanentemente o de vez en cuando, pues visitarte, en este caso, pues, y ver cómo va. Sí, cuando uno estudia teorías de envejecimiento siempre aparecen hormonas, ¿verdad? De las más básicas se habla de que conforme vas, de que envejecemos en razón de la deficiencia hormonal. Y en efecto, o sea, vos ves que cuando las hormonas, sobre todo algunas en particular, en las mujeres, estrógenos, sobre todo estradiol, progesterona, testosterona, cortisol, en ustedes mucho testosterona también,
empiezan a bajar. Hay cambios fisiológicos que ves, porque la arruga, porque en ¿verdad? La flacidez, pero que esos cambios también van por dentro. Entonces, hay algunas arruguitas que nosotros no vemos, pero que están sucediendo, por así decirlo, en mi corazón, en mi hígado, en mi cerebro, en mis arterias y en mis riñones. Y una salud hormonal adecuada puede hacer que yo mantenga muchísimo más joven todo mi cuerpo por mucho más tiempo. Entonces, no es solo lucir joven, es tener lo que vos decías a este deportista que le hacen los estudios y tenía la morfología, ¿verdad? La estructura de un corazón de una persona más joven. ¿Es posible lograrlo? Sí, claro, esa es la base del antienvejecimiento, de la gerociencia, como se le llama ahora, que es el estudio biológico del envejecimiento. Y ahí, protagónicas, hormonas, pues no son las únicas. Ahora también han tomado mucho valor los antioxidantes, ¿de acuerdo? Los antioxidantes que son muy importantes y otros productos que se les llama senolíticos, ¿verdad? Que son suplementos, muchos son extractos, son flavonoides, son extractos de frutas, por ejemplo, que lo que hacen es eliminar células zombies. ¿Hay que ir en los adaptógenos o no? No, son diferentes. Los adaptógenos también son valiosos, pero no tienen ese efecto en la célula. Estos que yo te digo, los senolíticos, son sustancias que van a los órganos y eliminan células viejitas que ya no sirven. Nosotros, conforme vamos en el proceso de envejecimiento, hay células que ya no están cumpliendo su función. Pensemos en el hígado, que tiene que detoxificar y filtrar y hacer un montón de cosas, y resulta que hay una celulita que está ahí, pero que no produce su función, que no tiene una función, ya no sirve. Pero aparte de que no sirve, está molestando a la bandida, porque entonces produce un estado inflamatorio. Estos productos, que son los senolíticos, lo que hacen es favorecer que se elimine eso. Entonces ves que ahora estamos hablando de hormonas como un elemento protagónico definitivamente en el proceso de envejecimiento o en el buen envejecimiento. Antioxidantes, ¿de acuerdo? Por eso es que el vino tinto, ¿verdad? Es bueno por el resveratrol, que es un muy buen antioxidante. Correcto. Pero entran también en juego estos otros productos que son los senolíticos, que hacen que eliminemos células senescentes. Y lo más interesante es que se ha visto que no solo estos suplementos favorecen esos procesos de rejuvenecimiento o de regeneración, sino que el deporte, la dieta, el estilo de vida también son parte de eso. Así que yo puedo estar muy envejecida, pero si cambio lo que como, empiezo a hacer ayuno, que es un tema maravilloso. Sí, el ayuno tiene excelente evidencia científica de que favorece los procesos regenerativos. Yo no lo veo desde el punto de vista de dieta, porque ese no es mi chargo, pero lo veo desde el punto de vista, ¿verdad?, de la parte regenerativa. Es maravilloso. Entonces, el ayuno, la actividad física, el control del estrés, que es muy complejo porque las personas a veces tienen situaciones muy difíciles, pero deberíamos entonces buscar mecanismos para controlarlos, el hábito de sueño, el estresar al cuerpo un poquito, que ahora parece que es bueno, de acuerdo, eso se llaman hormetinas, es un término interesante, pero las hormetinas son estímulos estresantes que en dosis escasas por poco tiempo pueden favorecer los procesos de regeneración. Meterte al agua muy fría, por ejemplo. Ah, me encanta. A veces me estoy loco, pero desde que lo empecé a hacer. Bueno, pues entonces eso es una hormetina, es un estresor que puede favorecer procesos regenerativos. Ejercicio muy intenso, ¿verdad? Por eso los HIIT, los de alta intensidad en intervalos también son favorecedores. Así que la parte de bienestar, envejecimiento, salud hormonal, no están disociadas, van una de la otra. Y la base es lo que comes y el estilo de vida que tienes. Acaba de suceder un fenómeno que yo le digo a mis clientes de broma en broma, cuando los refiero. Cuando usted vaya donde la doctora, usted se sienta, se calla y aprende. Y siempre contigo se aprende mucho. Ya estamos, Qué bueno, pues, en el cierre. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿En qué redes sociales estás? Veo que ya está un poco más activa para que nos compartas tus contactos y todo para todos los que nos están viendo, los escuchan. Pues muchísimas gracias. Ese piropo me parece maravilloso porque que la gente pueda aprender, yo creo que es de lo mejor que uno puede hacer en salud. En redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden encontrar como doctora Erika Salazar. ¿Ahora lo cambiaste o no? Mira, es que eso es interesante que lo preguntes, porque
Inicialmente, cuando yo arranqué, era yo solita, pero el centro ha ido creciendo, entonces ya no es un consultorio, en realidad es un centro de salud. Entonces ahora contamos también con medicina interna, con medición de riesgo cardiovascular, con medición de presión arterial a través de MAPA, que es un sondeo que te hacemos por 24 horas para ver específicamente cuál es tu presión en diferentes momentos de tu día a día. Muy valioso. El MAPA es un estudio muy interesante en gente en quien se sospecha hipertensión o en quien no sabemos si el medicamento le está sirviendo para algo o no, o en gente que hace hipertensión más en la mañana. En fin, es un servicio nuevo. Tenemos un médico especialista en medicina interna, maravilloso. Entonces ahora puede aparecer como Centro de Salud Doctora Salazar, pero igual me van a encontrar como Doctora Erika Salazar. Buenísimo. ¿De acuerdo? Y pues también me pueden encontrar ahí en el consultorio, los teléfonos ahí 2221-9494 y 8576-3838, que ahí está Rosita, mi secretaria, de todas. Y en lo que les pueda servir, en realidad, pues a mí me interesa mucho también lo que vos decías, que llegue la información a la gente, porque entre más conocimiento tenemos sobre nuestra salud, más responsables podemos ser. No, y de verdad, muchísimas gracias por compartir. Yo sé lo que te tomó, y no sé de dónde nos escuchen, pero comiste presa o comiste tráfico, o sea, muchísimo para llegar acá. Y obviamente ya al final de todo el día dar consultas, de verdad, muchísimas gracias por sacarte. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, este fue el episodio número 3 de nuestro podcast. La verdad, súper enriquecedor, mucha información, es como que mind-blowing. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido un montón. Como siempre les digo, si les genera interés, si ven que les sirve a otra persona, compártanlo. Lo pueden escuchar acá en Spotify o verlo también en nuestro canal de YouTube. Como también nos pueden seguir en redes sociales, ya saben, en Instagram, el principal, Coach_Joseph León. Y muchas gracias una vez más.